Hola hermanas, bienvenidas a Aprendiendo Juntas y esta es una de las clases que apenas estuve pensando en ella, trabajando en ella, estudiando la palabra de Dios para poder compartirla con ustedes. Muchas veces me han preguntado, hermana Ana, ¿cómo puede llevar el ministerio, servir a Dios y el hogar al mismo tiempo? ¿Cómo le hace para subir sus devocionales, para ahorita usar más redes sociales, para dar clases en línea, para dar conferencias en su iglesia y en otras iglesias? ¿Cómo puede llevar todo eso sin descuidar ninguna de las dos áreas? Y bueno, primero que nada quiero decirte, hermana, que yo no soy experta en ninguna de las dos. Ni soy experta enseñando la palabra, ni soy experta como esposa ni como madre. Pero hay algo que creo que me ha ayudado mucho, el deseo de trabajar y de esforzarme para ser la mejor mamá, la mejor esposa y la mejor maestra de escuela dominical o de las conferencias. Esa es una parte de mi oración. Siempre le he pedido al Señor que me ayude a hacer lo mejor porque lo estoy haciendo para Él y sobre todo también para mi hogar. Entonces, ninguna de las dos áreas yo te puedo decir yo soy experta, y creo que cualquier mujer o cualquier hermana que dijera soy experta en enseñar la Biblia o soy experta en el hogar, pues creo que sería vanagloria o una manera de expresarse equivocadamente. Entonces, primero que nada te tengo que decir eso, no soy experta en las dos áreas, pero bueno, vamos a comenzar con la clase directamente. Yo voy a pedir que cierres tus ojos o estés orando en tu corazón conmigo para que sea Dios, para que sea el Espíritu Santo que nos hable, que nos ayude y que justamente aprendamos juntas la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por darnos vida, salud, Señor, por darnos misericordia, darnos un día más. Ayudarnos, Señor, y darnos el privilegio de ser tus hijas, de ser tus siervas. Gracias por la salvación. Padre eterno, pedimos en esta noche, Señor, en el día en que vean mis hermanas esta clase, la llenura de su Espíritu Santo para ambas, para todas nosotras, a mí para compartir lo que ha puesto usted en mi corazón, esta enseñanza, y a mis hermanas, Señor, para también aprender juntamente conmigo y crecer, Señor, en su palabra, crecer en el conocimiento, en fe, Señor, ser fortalecidas y ser guiadas por su palabra, Señor. Bendiga, Señor, cada cosa que se hace debajo del cielo, en donde su nombre pedimos que sea exaltado. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, la titulé así, Ministerio y Hogar. Tantas preguntas que me han hecho de cómo llevarlo a las dos áreas, hermana, cómo llevarlo, fue que me dirigió el Señor a preparar una clase. Y esta clase quiero comenzarla con dos cosas muy importantes. Lo que la Biblia nos enseña directamente a nosotras como mujeres, para que tengamos la guía de Dios y podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Sobre todo, vamos primero a enseñanza directa a la mujer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Seguramente tú ya conoces estos textos porque en muchas conferencias de damas, en muchos devocionales, se usan. Proverbios 31 y Tito 2 son versos, son capítulos y versículos que se usan constantemente, pero a la luz de esta clase es que lo vamos a estudiar. En el libro de Tito 2, versículo 3 al 5, instrucciones directamente a qué es lo que una mujer debe de hacer. Y vamos a nuestras Biblias. Recuerda que si no tienes Biblias, tomes la nota para que tú lo puedas estudiar también en casa. Y si tienes Biblia, ve por ella y aprende conmigo. Vamos a tener la Biblia en mano y eso es bueno, hermana, que corras por tu Biblia, que agarres un cuaderno, una pluma y que te pongas a estudiar conmigo. En Tito 2, versículo 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí directamente nos está dando instrucción y dice las ancianas. Yo he escuchado dos versiones acerca de este versículo de las ancianas. Uno, que son mujeres ya grandes de edad, pero por otro lado también mujeres que han pasado mucho tiempo en el Evangelio. Cualquiera que sea de las dos, el punto principal es lo que debe de hacer una mujer hacia una más joven, que es enseñar, lo primero, amar al esposo y a los hijos. Entonces, la Biblia directamente nos enseña
que tenemos que dar enseñanzas a otras de amar, de cómo amar al esposo y cómo amar a los hijos. Pero también nos dice y nos instruye que debemos de ser cuidadosas de nuestra casa, y los demás puntos se refieren a la parte de conducta, aspecto físico y espíritu. ¿Qué tipo de espíritu tenemos? Pero por el otro lado, Proverbios 31, vamos para allá. Ahorita vamos a ir dándole más sentido a la clase, ya verás. Proverbios 31, todo el Proverbio 31, bueno, a partir del versículo del elogio a la mujer virtuosa, porque estos son los textos que son directamente a nosotras. Dice Proverbios 31, yo con mi dedito, ¿verdad? Lo siento. Mujer virtuosa, versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Todo Proverbios 31, bueno, a partir del 10, nos está enseñando todas las características de una mujer llamada una mujer virtuosa, alguien que está llena de virtudes, y todo nos dirige al hogar. La Biblia como tal, textualmente, hermana, no nos dice que la mujer sirva en la cuna, que la mujer tenga una ruta y sea capitana de esa ruta, que la mujer sea maestra de escuela dominical, que la mujer sea conferencista, que sea esposa de pastor, que estudie el colegio bíblico, que sea una maestra de niños. No nos da, la Biblia no nos da ningún tipo de instrucción acerca del servicio dentro de la iglesia directamente a nosotras como mujeres. No nos dice que nos preparemos en un colegio bíblico, no nos dice que salgamos con honores de música, no nos dice que estemos en la cuna, no nos dice absolutamente nada. Hay cosas, hermana, que son sentido común. Sin embargo, una instrucción directa de nuestro servicio no la da la Biblia. Lo que sí nos da directamente es lo que tenemos que hacer en el hogar, poniéndolo como nuestro primer ministerio. Y aquí es una tela o un hilo muy delgadito, hermana, porque vamos a ir adelantándonos, pero es un hilo muy delgado, porque a pesar que muchas mujeres sirvan a Dios, hay hijos que no están sirviendo a Dios. A pesar que hay mujeres que estén sirviendo a Dios y que estén tratando de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, hay hijos que están fuera de la voluntad de Dios. Pero por otro lado también hay mujeres que no están sirviendo a Dios, no están haciendo nada, y también tienen hijos o esposos que están fuera de la voluntad de Dios. Aquí, hermanas, se trata de entender en lo que la Biblia nos habla directamente a nosotras como mujeres, qué es lo que tenemos que hacer. Por un lado, Tito nos dice, hay que enseñar a amar a unas más jóvenes, amar al esposo y amar a los hijos. Esa es parte de la enseñanza. ¿Cómo poder enseñar a otra a amar a los hijos y amar al esposo si no es que con principios bíblicos? Entonces, una mujer que enseñe a otra a amar al esposo y a los hijos debe de ser una mujer que camina con Dios. ¿Por qué? Porque caminar con Dios y practicar la Biblia te da el amor de Dios, 1 Corintios 13, para poder amar y enseñar a otras a amar al esposo y a los hijos. Pero por el otro lado, por Proverbios 31 nos dice todas las características que tiene esta mujer, que es alabada tanto por sus hijos, alabada por el esposo, y también tiene un testimonio que los ancianos
saben del esposo por causa de ella. Tiene un buen testimonio esta mujer, pero está llena de virtudes. No tiene una o dos cualidades, sino está llena de virtudes. Ahora, si la Biblia, hermana, no nos dice acerca de un ministerio directamente de la mujer dentro de la iglesia, entonces, ¿servimos o no servimos a Dios? ¿Tenemos un ministerio o no lo tenemos? Primero que nada, en donde nos tenemos que enfocar es en convertirnos en una mujer con varias virtudes que podamos manifestar antes de trasladarlo a la iglesia en nuestros hogares. Punto número 2. Dice que en Proverbios 31 te lo voy a resumir de esta manera. ¿Cómo maneja los asuntos en su hogar esta mujer virtuosa? 1. El esposo confía en ella. 2. Ella confía en Dios. 3. No es perezosa, hermana, trabaja y es diligente en sus actividades. 4. Atiende las necesidades de sus hijos, alimento, vestido, todo lo que va a necesitar. Es una mujer precavida. Es precavida, que es el número 5. Es precavida en cosas que su familia puede llegar a necesitar, tanto su esposo como sus hijos. Por ejemplo, es precavida en que su esposo tenga la comida que él quiere tener, que tenga la ropa lista como él la quiere o la necesita, que sus hijos también tengan todo lo necesario para que si llega un momento de frío, de calor, de hambre, de enfermedad, ella es precavida en todas las necesidades que pudieran venir tanto para el esposo como para los hijos. Entonces, ambos textos, hermana, nos está llevando ¿a dónde? Al hogar principalmente, no a la iglesia. Tanto Proverbios 31 como Tito 2 nos está llevando a la familia, nos está llevando al hogar. Y aquí vendría entonces esa pregunta: ¿sirvo o no sirvo a Dios? ¿Me involucro en algún ministerio de la iglesia local, en algún ministerio fuera de la iglesia? ¿Hago más para Dios o no lo hago por mi familia? Aquí, hermana, te voy a dar varios textos acerca de lo que tenemos que hacer en general, creyentes, cristianas y cristianos, casadas o solteras, con hijos o sin hijos. Lo primero es la Gran Comisión. La Gran Comisión, que está escrita en Mateo 28, 18 al 20, vamos para allá, a Mateo 28, 18 al 20, nos muestra parte, porque no te voy a dar todo el ministerio que tenemos, o todo lo que tenemos que hacer como hijas de Dios ahora, pero te voy a dar parte del servicio que nos corresponde y que tenemos que estar haciendo. En Mateo 28, 18 al 20, todos debemos de estar ganando almas, todos tenemos que estar compartiendo el evangelio, todas sin importar qué tipo de familia tengamos, si lo mencioné, si somos casados o tenemos hijos o no, tenemos que estar compartiendo el evangelio. Mateo 28, 18 al 20 dice, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana, enseñándoles, después dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que conocer bien las Escrituras para poder discernir, tenemos que estar caminando con Dios constantemente para que Él nos dé su gracia y su discernimiento para entender que obviamente la gran comisión de ir y ganar almas es para todo creyente, pero no voy yo como mujer a bautizar a otra mujer, porque ahorita vamos a ir al orden de Dios. Entonces, dentro del servicio a Dios, toda cristiana, toda hija de Dios debe de cumplir con la gran comisión, de estar predicando y compartiendo el evangelio. Por otra parte, entonces aquí vamos viendo, debemos de ganar almas, todas debemos de ganar almas. 2. El servicio a Dios, hermana, es para hombres y mujeres, y estos textos los están avalando y nos los están enseñando. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. A veces yo he escuchado así que dicen, no, es que la mujer debe de cuidar su casa y no debe de estar enseñando, usando redes sociales. Y hermana, yo no estoy en contra de las otras opiniones, pero para mi punto de vista,
Creo que estamos en un mundo tecnológico que debemos de usar las redes sociales para compartir la palabra de Dios, siempre y cuando sea con el orden de Dios y sobre todo no descuidando ese primer ministerio del cual ya hablamos, que es los hijos. Hay mujeres que no están sirviendo a Dios, pero tampoco están cuidando a sus hijos, no están dándoles de comer, el esposo sale de casa sin alimento, los hijos, alguien más siempre está ahí pendiente, mamá nunca cocina, mamá nunca plancha, mamá nunca juega, mamá nunca hace postres, mamá nunca hace nada. Entonces, no, hermanas, no confundamos eso. Hay varias opiniones, vamos a encontrar varias opiniones en internet y por eso yo quise esta clase directamente, no es, hermanas, para otra persona más que para ti, para mí, para mujeres que estamos, deseamos servir a Dios y queremos entender el balance de cómo manejar ministerio y hogar al mismo tiempo. Entonces, el servicio a Dios, todas debemos de ganar almas. Y ahora, 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda creyente debe de involucrarse a la obra de Dios. Y el apóstol Pablo a esta iglesia no está excluyendo a la mujer del servicio de la obra de Dios, sino está dando una carta general y dice, hermanos míos, hablando hombres y mujeres, miembros de la iglesia de los Corintios, está diciendo, mantente creciendo, firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Entonces nos está instruyendo la misma palabra, la misma Biblia, nos está instruyendo a que debemos de ser partícipes de la obra de Dios general, toda la iglesia, que quiere decir la asamblea, la congregación, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12:11. Yo ando por Gálatas, hermana. Pero bueno, Romanos 12:11. Este capítulo se titula Deberes cristianos, o sea que es un deber del cristiano, del creyente, hombre y mujer. Es un deber que tenemos todos como creyentes, como hijos de Dios. En el libro de Romanos 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y luego dice, sirviendo al Señor. Debemos de servir al Señor de la manera que nos está instruyendo la Biblia. Recuerda que toda la palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, nos corrige, nos exhorta, todo es inspirada por Dios, es útil para corregir, instruir, exhortar, etc. Y aquí lo que está diciendo es que en tu trabajo al Señor, tu servicio al Señor, no seas perezosa, sino trabaja con diligencia, esforzada, con excelencia, con buen espíritu, porque antes habla del amor fraternal. Nos está enseñando que debemos de servir de una manera enérgica. No, nada de una pereza. Bueno, pues voy a la iglesia y tengo una clase de niños y hoy ya estoy cansada de los niños. Bueno, pues ya les daré cualquier clase ahí. Una que ya di ayer, una que ya di la semana pasada, nada más la voy a cambiar. Ahí lo que me sobró les voy a dar. No, sino con diligencia, con un buen trabajo, hermana. Y eso es para todo creyente, mujeres y hombres. Pero ahí nos vamos a ir yendo después al orden de Dios otra vez. Juan 12:26. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Vamos a ver mucho más versículo acerca del servicio a Dios que del hogar. Sinceramente, en la Biblia vamos a ver, si vemos ejemplos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de familias, hogares, etc. Pero enseñanza como tal, no hay más de hogar que de servicio. Pero creo que con Tito 2 y Proverbios 31 ya entendimos lo que una como mujer debe de hacer. Ahora, en Juan, capítulo 12, versículo 26, dice así, si alguno me sirve, sígame,
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y vemos diferentes mujeres sirviendo a Jesús. María Magdalena, mujeres dentro del templo, fuera del templo, en la área donde Dios les permitía estar. Vemos también la suegra de Pedro, vemos también la suegra de Pedro. Se habla más de la suegra de Pedro que de la esposa de Pedro. Pero la suegra de Pedro sirviendo, otra viuda también en el templo, sirviendo o sea, un servicio, podría hacer limpieza, podría hacer limosnas, podría hacer dádivas, podría hacer muchas cosas. Y hay varios ejemplos en la Biblia del servicio de mujeres hacia Jesucristo, hacia Dios, hacia la obra de Dios. Vemos cómo está en la Biblia llena de ejemplos de mujeres, pero obviamente vemos que también de hombres. Y entonces el servicio a Dios es general, hermanas. El servicio a Dios, sobre todo cuando ves un versículo como este, que dice, si alguno me sirviere, y dice, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Te imaginas no ser partícipe del servicio a Dios con este versículo? Cuando dice, si tú me sirves, mi Padre te va a honrar. Claro que sí. Creo que todas nosotras queremos servir a Dios, y sobre todo leemos un versículo así y no nos vamos a quedar de brazos cruzados y decir, no, yo no puedo servir a Dios porque tengo que cocinar. Bueno, sí se puede cocinar y también se puede servir a Dios. Eso es lo que estoy tratando de enseñar con esta clase. Ahora, otro versículo dice 1 Corintios 12, ahí vamos para allá, 1 Corintios 12. Habla, no voy a leer todo el capítulo, hermana, es extenso, es más extenso, pero habla de los dones espirituales. Y nada más voy a leer unos cuantos versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y tú puedes seguir estudiando el capítulo. Y nos está enseñando, y ya de hecho nos pide no ignorar acerca de los dones espirituales. Cuando éramos gentiles no los teníamos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo repartió dones a cada uno para poder ser partícipe del cuerpo de Cristo y estar como un miembro dentro del cuerpo haciendo una función dada por Dios y dones dados por Dios. O sea, esto no es algo de que yo soy esto, yo aprendí esto, yo estudié esto, entonces pónganme aquí. No, es algo que Dios hizo a través del Espíritu Santo como Él quiso, repartió los dones como Él quiso, nos colocó en una parte, como miembros en una parte del cuerpo, y así ha sido voluntad de Dios. Esta no es voluntad de hombre, hermana, esto es voluntad de Dios. Lee todo capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces, no podemos decir que no podemos o no debemos servir a Dios por cuidar el hogar o cuidar el matrimonio cuando tenemos dones espirituales que tenemos que trabajarlos, usarlos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo y traer honra y gloria a Dios. Y eso solamente se hace en la iglesia. Quítense cualquier tipo de pensamiento de que yo leo en mi casa, yo estudio en mi casa la Biblia, no necesito una iglesia. Sí necesitamos una iglesia, porque aparte Jesús me enseñó acerca de la iglesia, pero no nada más por la enseñanza de Jesús, sino porque también nos muestra la palabra de Dios que esos dones son ministrados dentro de la iglesia, no en tu casa. Podemos decir que hay ciertos dones que usamos en casa, exhortación, don de misericordia, don de dar, etcétera, pero no como servir en la iglesia, hermana, y hacer crecer esos ministerios. ¿Qué dice la Biblia? Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. En alguno debemos de estar. No debemos de estar fuera porque somos mujeres, porque somos casadas o porque somos mamás. No debemos estar fuera de el cuerpo, fuera de estas funciones. De hecho, debemos estar dentro del cuerpo y dentro de las funciones que Dios nos puso a cada una conforme Él quiso. Lee todo el capítulo 12, yo te animo. Deuteronomio 10,
12 al 13. Sé que esta clase será un poco larga, hermanas, pero vale la pena tener una clase como esta. Deuteronomios 10, 12 al 13. Deuteronomios 10, 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No dice hombres de Israel, sino Israel, todo el pueblo de Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hermana, lo que está diciendo este pasaje, este versículo, es que Dios quiere que tengamos temor a Él, amor a Él y que le sirvamos. Entonces, ¿cómo? Otra vez la pregunta, ¿cómo llevar servicio a Dios y mi primer ministerio o la instrucción directa de Dios para mí como mujer, como madre y como esposa al mismo tiempo sin que una de las dos áreas se vea afectada o una de las dos áreas se esté haciendo de la forma incorrecta, ¿no? Porque eso también puede pasar. Ahora, ya vimos varios versículos del servicio a Dios que es general. Hay más versículos, hermanas, que hablan del servicio a Dios, pero recuerda que 1 Corintios 12 y otros textos nos hablan de que somos parte del cuerpo y esto es para todo creyente, todo hombre, toda mujer. Ahí es donde hay diferentes, hermanas, operaciones, ministerios, y vamos viendo nosotras conforme vamos caminando con Dios, conforme Él nos va dirigiendo, pues qué don es el que tengo o qué dones son los que tengo, cómo los puedo usar y cómo puedo llegar a mi máximo potencial y cómo puedo traer fruto para mi Señor y honra a mi Señor. Pues tengo que estar sirviendo, involucrándome en la iglesia para saber en dónde es que yo me siento, que es donde el Señor quiere que esté, y eso lo hace el Señor, nos los va a ir poniendo en el corazón. Pero no podemos descartar y dejar a un lado dos cosas. Una, debemos de servir a Dios en diferentes ministerios, operaciones, etcétera, pero con el orden de Dios. Y dos, con los dones de Dios, porque a veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, creyendo que son nuestros propios talentos, con nuestras propias fortalezas, por decirlo así, y nos vamos a topar con pared equivocadas, porque el servicio a Dios es con los dones que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que sea la obra de Dios y el nombre de Dios, Jesucristo, exaltado y no otra persona, ¿verdad? Ahí vamos poniéndole un poquito de pausa a esto para meditar con cuidado. El orden de Dios debe de ser este, 1 Corintios 14, 40. Vamos resumiéndolo. Lo primero que me dice la Biblia es: cuida tu hogar y ten todas estas virtudes como mujer, como esposa, como madre. Pero general, sirve al Señor, sírvelo con todo tu corazón, sírvelo con diligencia, no con pereza, sírvelo recordando que nada de lo que haces para el Señor es en vano, sírvelo, y nos habla de servir, de los dones del cuerpo. Pero nosotras como mujeres debemos entender que Dios tiene un orden y no es machismo, no es exclusión, no es ninguna otra frase, ningún otro nombre que le quieran poner. Es orden y no podemos confundir orden, que tiene un gran propósito, orden, con otro tipo de movimiento, pensamiento o filosofía. El orden de Dios, 1 Corintios 14, 40. 1 Corintios 14, 40. Dice, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Un poquito antes nos vamos a ir al versículo 34. Y dice así, de hecho lo tenía, no sé si lo tenía, solo tenía el 40, pero vamos del 34. Primero el 40 nos enseña que hay un orden, pero vamos a leer un poquito antes, que es del 34 en adelante, porque dice en el versículo 34 de 1 Corintios 14, vuestras mujeres, aquí hay una instrucción para nosotras, pongamos atención. Vuestras mujeres callen
en las congregaciones, no en las general, en toda congregación, la mujer no debería de estar predicando, pastoreando. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ahí es donde, pum, pum, alerta roja, alerta roja. Algunas van a decir, ¿cómo que mujeres tienen que caer en la congregación? Eso no es justo. ¿Por qué? Si la mujer, hay mujeres que conocen mucha Biblia, hay mujeres que están practicando mucha Biblia, que están influenciando a muchas mujeres. ¿Y por qué una mujer no puede predicar, no puede hablar en una congregación? Y dijimos antes, hermana, que hay un orden de Dios. Nuestro servicio dentro de la iglesia, como mujeres, hermana, puede ser dirigido a otras mujeres porque Tito nos los enseña perfectamente. Nosotras enseñamos a otras generaciones, a otras mujeres, quizá a nuevas criaturas, a alguien que tiene menos tiempo en la iglesia que nosotras, alguien que no está creciendo constante, que necesita más instrucción, más enseñanza, etcétera. Nos está diciendo a mujeres, las ancianas, a las jóvenes. O sea, no nos está diciendo párate en medio de la congregación y enseña a hombres y mujeres a cómo amarse, cómo tener buena familia. El orden de Dios, hermana, y yo sé que aquí muchas podrían llegar a sentir una molestia y otras entender perfectamente bien el versículo, pero no es palabra mía, es palabra de Dios, es la Biblia. Y dice que las mujeres callen en las congregaciones. Entonces, ¿cómo es que yo, por ejemplo, yo doy clases de escuela dominical en la congregación en donde yo asisto? Bueno, porque yo le doy clase a otras mujeres, no le doy clase o predicación a hombres o tampoco un grupo general, sino que yo me dirijo solo a mujeres. Hermana, tú puedes ver mis redes sociales y siempre dice enseñanzas bíblicas para damas y señoritas. No dice enseñanza bíblica nada más. Siempre dice para damas y señoritas, aunque de repente haya algún despistado que esté por ahí, pero ahí está puesto que las enseñanzas van dirigidas solamente a damas y señoritas, a mujeres, no a varones. ¿Por qué? Porque el orden de Dios para el servicio de una mujer dentro del cuerpo de Cristo no debe de ser hablarle a un varón y tener dominio y autoridad sobre general la congregación, sino que dice que las mujeres callen en las congregaciones. Eso es instrucción de la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios y no podemos decir, hermanas, es que lo dijo Pablo, no lo dijo Dios. Todo ha sido inspirado, toda la Biblia es inspirada por Dios usando instrumentos humanos, hermanas. No te dejes llevar por falsas doctrinas, por falsa traducción, por falsa interpretación. No te dejes llevar por eso. No, lo primero es ministerio y hogar. El hogar es lo que directamente la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos dirige y 100% esposo e hijos, hogar en general, familia. Pero por otro lado, hay un servicio general que todo creyente debe de hacer, pero las mujeres lo tenemos que hacer con el orden de Dios. Y si lees todo el capítulo, el orden también se lo dirige a todas las personas, pero habla acerca de las mujeres que caemos en las congregaciones. Ser pastora no es bíblico. Ser una mujer que pueda pararse con un micrófono en la congregación no es bíblico. No sé de dónde salió. Y si hablamos de mujeres que eran pastoras, habla de rebaños, animales. Si hablamos de juezas, si hablamos de mujeres que en la Biblia tenían cierta autoridad o se les llamó profetisa, jueza o pastora, todo tiene referencias bíblicas y ninguna hermana, ninguna mujer estuvo adentro ministrando el tabernáculo o el templo, no estuvo en el templo, no estuvo haciendo eso y tampoco vemos la carta de tal fulana y de otra fulana. No, todo, hermanas, todo nos lleva a Jeremías, Nehemías, Isaías, Oseas, Amós, Miqueas, el Génesis escrito por Moisés, Job, todos son hombres. Y luego vamos a evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, la carta de los romanos escrita por Pablo, Corintios escrita por Pablo, etc. Y nos dirige que puros hombres son los que estuvieron esto.
Ni una mujer hubo aquí, ni María, ni Magdalena, ni nadie, ni Rebeca, ni Débora, nadie, hermana. Entonces eso tiene un sentido, debería de tener un sentido para cualquier persona que lee, que estudia, debería de tener un sentido, porque no hay ninguna mujer escribiendo una carta, una profecía. ¿Por qué no lo hay? Porque Jesús enseñó que la mujer debería de callar en la congregación, y por el otro lado, que la mujer debe de estar sujeta a un varón, a una autoridad de un varón. ¿Por qué? Nos remontamos hasta el Génesis y recordemos que fue Eva la que cayó en transgresión y no Adán, y por eso Dios nos puso una autoridad de alguien que podría ver las cosas diferentes a como nosotras con el corazón las vemos. Entonces, nada más un paréntesis, hermana. El orden de Dios es que la mujer puede servir general, pero no dentro de la congregación teniendo autoridad para enseñarle a todo el pueblo de Dios su palabra. Con los dones, ese es el otro punto, con los dones de Dios. ¿Cuáles son los dones de Dios? Pues entonces vamos a servir a Dios con los dones que Él nos da. Vimos un capítulo, 1 Corintios 12, y también puedes leer Romanos 12, me parece, sí, Romanos 12, y ahí puedes ver los diferentes dones que hay. Entonces, don de enseñanza, una mujer, si tiene un don de enseñanza, puede enseñar, y qué bendición, y será tremenda bendición, porque es un don de Dios, en donde va a ministrar las enseñanzas hacia otra mujer, Tito 2. El don de exhortación, hay mujeres que exhortan demasiado, mujeres que tienen un servicio maravilloso, que siempre están sirviendo, haciendo, limpiando, viendo la necesidad de aquí y de allá, y tienen el don de servir. Hay un don de dar también, mujeres que dan económicamente. Hay mujeres que se despojan de las cosas materiales, que dan con su economía, y también hay un don de dar. Y estúdialo para que veas de qué manera se debe de usar. Algo muy breve, don de enseñar en la enseñanza, don de dar, dando con liberalidad. Y así nos describe cada don y cómo se debe de ministrar. Así que tú y yo tenemos, si ya eres creyente, si eres hija de Dios, tienes uno, por lo menos uno, o varios dones que sí puedes, hermana, usarlos y debes de usarlos para el servicio a Dios. Entonces, si vas a servir, exhortar, enseñar, dar, debe ser dirigido con el orden de Dios. Don de enseñanza, enseñando a mujeres. Don de dar, dando a mujeres. Don de exhortar, exhortando a mujeres. Hay una división y debe de haber, y eso es tan sabio y tan perfecto de Dios, que haya una división. No vas a llegar y decir, yo tengo el don de exhortar, entonces yo voy y le digo a los hermanos, por favor, yo quiero que hagamos esto, y exhortándolos así de una manera, tú a los hombres. Hay un orden, hermana. ¿Cuál es el orden? Las mujeres nos dirigimos a mujeres, los hombres se dirigen a hombres. Si en algún momento tienes que convivir, tienes que platicar de algún ministerio que está involucrado un hombre y una mujer, tampoco quiere decir que, no, yo no hablo con él, yo no, que me mande una carta a tal buzón porque yo no puedo hablar. No, hermanas, tengamos un balance espiritual, no pensemos así. Ahora, ya que tenemos esa introducción, imagínate, esta fue la introducción, ya que tenemos esta introducción, ¿cómo balancear los dos ministerios? ¿Cómo poder servir a Dios con el orden de Dios, con los dones que Dios repartió, pero al mismo tiempo ser la esposa y la madre que debo de ser, no descuidar un área, no descuidar la otra, no decir, no puedo hacerte de comer, no te puedo planchar una camisa porque tengo que servir a Dios? Y tampoco puedo decir, yo todo el tiempo necesito cocinar, planchar y lavar, y no puedo servir a Dios, no puedo ganar almas, no puedo enseñar a nadie, no puedo exhortar a nadie, no puedo dar a nadie, porque necesito tener mi casa perfecta. Ambas expresiones, pues, son incorrectas, hermana. Ambas ideas están equivocadas. ¿Cómo balancearlo? ¿Cómo tener el balance perfecto? Necesitamos, hermana, 3 cosas. ¿Qué áreas o cómo podemos tener esas 2 áreas balanceadas? Necesitamos 3 puntos, porque en el primer punto hay varias cosas. 3 puntos de qué necesitamos para ministerio y hogar al mismo tiempo. 1, obviamente necesitamos sabiduría divina. No podemos ser la madre, la mujer virtuosa,
la anciana que enseña a las jóvenes a amar al esposo y a los hijos. No podemos servir con el don que Dios nos haya dado, no podemos servir si no hay sabiduría, hermana. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, sabiduría de lo alto. Pedir a Dios sabiduría para poder hacer las cosas en el lugar en donde Él nos puso. 2, necesitamos tener obediencia. 1, obediencia a la palabra de Dios. Dios dijo y dio una instrucción: vuestras mujeres callen en las congregaciones, debemos de callar y ser obedientes a Dios. Sí, pero por otra parte tenemos que ser obedientes ¿a quién? Las que somos casadas, debemos de ser obedientes al esposo. Y ahí vendría el segundo punto, que es la sujeción. Esas 3 cosas, hermanas, serían como los ingredientes perfectos para poder balancear ministerio y hogar. ¿Cómo? Pidiendo sabiduría, ser obediente a la palabra y a la instrucción de Dios, pero también ser obediente en la parte de la sujeción al esposo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que servimos a Dios y que tenemos tremendo servicio, pero no obedecemos al esposo. Cuando el esposo habla, lo ignoramos, le contestamos, le hablamos mal, lo menospreciamos, le decimos: tú no te metas, yo estoy sirviendo a Dios, o así lo quiero hacer yo, y tener autoridad y pasarnos por lo que hacemos para Dios. No podemos nosotras saltar la línea de la sujeción. ¿Por qué? Porque ahí entonces ya estarías echando a perder tu hogar y tu esposo no confiaría en ti, ni tú serías la mujer virtuosa, ni alguien sabia que pudiera dar enseñanza a alguien más o testimonio a alguien más. Entonces, sabiduría en todo, obediencia a lo que Dios nos manda a nosotras como esposas o como mujeres o como madres, y sujeción al esposo. Si el esposo dice: esto no me gusta que hagas, no lo haces. Si el esposo dice: hazlo, hazlo. Hermana, yo te voy a dar un ejemplo personal. Casi no me gusta hablar mucho de lo mío, pero te voy a dar un ejemplo personal. Yo no podría estar dando esta clase si mi esposo no me hubiera dicho: hazla. Con eso te lo digo todo. Yo no podría enseñar en conferencias si mi esposo no diría: hazlo, vamos juntos, servimos a Dios. Yo no podría viajar si mi esposo me dijera: no viajes, y yo de todas maneras aferrada: es que estoy sirviendo a Dios con el don que Él me dio y lo tengo que hacer. Porque entonces, hermana, yo estaría totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y lo primero que vimos fue esposo e hijos, ¿verdad? Hogar, familia en general. Y después vimos en general todos los versículos del servicio a Dios, como hombres o como mujeres, como congregación en general. Entonces, es necesaria la sabiduría, la obediencia a Dios. Porque no puedo decir: ay, hermana, yo tengo unas clases maravillosas, ¿sabes qué? Me voy a volver pastora. Pues no, porque la Biblia dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, y no hay nada documentado en la Biblia que hable de una mujer dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro de la iglesia, como figura de autoridad para dar el mensaje de Dios. No hay, hermanas. No, búscale y no lo vas a encontrar. Pero sí hay mujeres piadosas, mujeres sirviendo a Dios en diferentes áreas. Entonces lo que necesitamos es sabiduría, obediencia y sujeción. Ahora, otra cosa que necesitamos es administrar bien los tiempos, nuestra agenda. Ejemplo, ahorita yo estoy dando esta enseñanza porque mi esposo tuvo una actividad con unos de mis hijos y otro hijo se quedó conmigo y me estuvo ayudando aquí con el teléfono, con la mesa, con las cosas. Entonces, es de administrar el tiempo. Ya mi esposo comió, mis hijos ya comieron, están con lo necesario que yo tengo que suplir como mujer. Ahí puedo ahora tener un tiempo para servir a Dios en el orden de Dios, dirigida a mujeres, pero no estoy descuidando a las áreas que como esposa tengo que hacer o por las cuales yo tengo que cumplir. Pero tengo que administrar bien mis tiempos. Me levanto por la mañana, oro, atiendo las cosas que son necesarias en el momento para que mis hijos salgan, me pongo a leer, hago el pedacito del devocional de pedacito de pan, después ya veo que van a desayunar, los llevo a una actividad, a un curso, después del curso yo regreso a casa, estoy en escuela en casa, estoy sentada con ellos viendo que estén haciendo sus cosas, ayudando al que necesita al más pequeño, ayudarle con la escuela, pendiente de qué van a comer,
a los horarios, las actividades que tienen que cumplir, pendiente de que mi esposo tenga la ropa que él necesita, pendiente de que mi esposo tenga comida que él necesita, que haya lo suficiente, lo que él requiere. Y en eso, todo en eso, estoy pendiente, hermana. No descuido esas áreas. Entonces, si eres una mujer que puede administrar sus tiempos, cuida el hogar, cuida a su esposo no tiene ningún problema, el esposo no tiene ninguna objeción de que sirvas a Dios, no porque sea incrédulo o porque no tenga el corazón dispuesto a servir él también a Dios, sino porque ve que tú no estás cumpliendo con tus actividades dentro del hogar. Si tu esposo está insatisfecho, tus hijos están viviendo una vida desenfrenada y tú estás nada más pensando en el servicio a Dios, estás descuidando por completo tu hogar. En verdad, hermana, y yo, aquí es línea, mira, bien delgadita, bien delgadita. Mujeres que enseñan a través de internet, podemos ver varias mujeres que enseñamos, yo no veo quiénes están, pero yo sé que podrá ser cualquiera y varias podemos estar usando la tecnología para servir a Dios, pero hermana, no podemos hacer eso y que toda la familia esté en contra de nuestro servicio, más que nos apoyen, que estén en contra porque ven que no estamos cuidando eso. Ahora, también hay mujeres que no están sirviendo a Dios, pero tampoco están cuidando su familia. No se levantan temprano, no les dan de comer, no tienen ordenada su casa, no están pensando en su limpieza, no están pensando en su comida, el esposo sale sin alimento. Entonces, no podemos dirigirnos a los extremos, hermana. El balance perfecto es mi hogar, mi esposo, y que ellos, todos ellos, estén contentos con lo que soy como madre y como esposa, y mi servicio a Dios con el orden de Dios y con cada versículo que nos ha dado, con los dones, con diligencia, con deseo, con amor, etc. Ahora, necesitamos sabiduría, obediencia, sujeción, porque si el esposo dice no, tenemos que nosotras obedecer. 2, necesitamos hacer una agenda, administrar bien nuestros tiempos. ¿Qué hago aquí? ¿A qué hora me levanto? Si me tengo que levantar más temprano, si tengo que orar más, si tengo que leer por la tarde, si tengo que hacer esto en la noche. Todo administrar nuestro tiempo. Y 3, debemos de confiar en Dios, hermana, que a pesar de las pruebas, las caídas, los errores y las fallas, si estamos sirviendo a Dios, Dios se va a encargar. Debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Este punto, hermana, también es delicado, porque podemos decir, por servir a Dios, mi matrimonio anda mal. Por servir a Dios, mi esposo falló. Por servir a Dios, mis hijos fallaron. Y, hermana, déjame decirte algo. Cuando el hombre o la mujer peca y falla, no necesita que alguien más lo instruya o lo motive a fallar. Hay maldad en el corazón del esposo, de los hijos, de las hijas y de nosotras mismas. Cuando fallamos es por falta de temor a Dios, por falta de temor a Jehová. Pero sí podemos decir que si yo estoy descuidando tanto mi hogar, que yo no estoy mirando lo que está pasando y yo estoy descuidando tanto a mi esposo y a mis hijos, yo puedo ser causa de las fallas de los demás porque estoy descuidando las áreas principales. Pero si eres una mujer que está diligente en su hogar, que está cuidadosa, que está trabajadora, que no es perezosa, que no se la pasa todo el día en el celular, acostada viendo la televisión, en las redes sociales, si no eres así y alguien falla dentro de tu hogar, eso no va a ser culpa tuya, hermana, por servir a Dios. Al contrario, todos debemos de servir a Dios. ¿Por qué? Hay mujeres que sirven a Dios y sus hijos fallan. Hay mujeres que no sirven a Dios y sus hijos también fallan, o el esposo, o nosotras también podemos fallar. El balance, yo creo, hermana, el balance perfecto, como lo dije anteriormente, es darnos cuenta que el esposo y los hijos no tengan ninguna queja de ti, que no digan es que tú hiciste esto, es que tú. Y si hubo un problema, si hubo una queja, remediarla inmediatamente porque no tenemos sabiduría y por eso la debemos de pedir todos los días. Si hubo algo que falló, algo que te descuidaste, algo que no hiciste correcto, ver la manera de arreglarlo inmediatamente. Pero confía en Dios. Confía en Dios, que lo que tú hagas para Dios no es en vano, mi hermana. Ahora, el punto es que nosotras podamos reflejar el servicio a Dios en nuestro hogar, porque de nuestro hogar debe de salir la mujer dadivosa, de nuestro hogar debe de salir la mujer servicial, de nuestro hogar debe salir la mujer trabajadora, de nuestro hogar debe de salir la mujer amorosa, de nuestro hogar, hermana. Cuando vemos en Proverbios 31 que el esposo, los hijos la alaban, es por lo que está haciendo en su hogar, no en la iglesia. Entonces, nosotras debemos estar cuidando todas las áreas de nuestro hogar, pero no podemos descuidar o excluir el servicio a Dios porque Dios nos manda
a servirle. Eso exige Dios de todo su pueblo, que le amemos, que le tengamos temor y que le sirvamos conforme a su orden y conforme a los dones o don que hemos recibido del Espíritu Santo. Ahora, si yo creo que traté de darte la clase lo más detallada posible, hubiera querido darte muchos ejemplos, tanto de la Biblia como de personas, sin decir nombres, para que pudiéramos entender mejor la parte de hogar, de ministerio. Sin embargo, creo que con estas bases nosotras podemos ir aprendiendo a ser mujeres que cuiden sus hogares, que podamos dar buen testimonio a nuestro esposo y a nuestros hijos principalmente, y que cuando sirvamos a Dios sea con el orden de Dios, con los dones de Dios y con la manera de Dios. Y de esa forma ir pidiendo sabiduría, y si algo se salió de control, pues volver a tomar una pausa para tomar decisiones, hacer cambios, tener acuerdos. Pero recuerda algo muy importante: sabiduría, obediencia y sujeción son o van a ser nuestros ingredientes perfectos para poder balancear ministerio y hogar. Y no compares tu vida, tu servicio y tu familia con alguien más. Cada persona es distinta, cada propósito es diferente, cada familia es diferente, cada servicio, cada miembro, cada función es diferente, cada personalidad es diferente, cada historia es diferente y cada día es diferente para cada quien. Así que trata de mejor meterte al 100% a que Dios sea quien te instruya, comparte estas clases y que sea de bendición a tu vida, pero no compares nada con nadie. Y de esa manera vive una vida sirviendo a Dios, pero recordando lo primero que nos dirigió Tito 2 y Proverbios 31 es nuestro hogar. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos: ¿te falta algo de mí? ¿Soy la madre que tú quieres que yo sea? ¿Te he fallado como mamá? ¿Te tengo descuidado? ¿Hay un área que he descuidado yo contigo? Y pregúntale a tu esposo: amor, ¿soy la mujer, la esposa que debo de ser? ¿Me preocupo por ti, por tus cosas? ¿Te falta algo conmigo? Haz esas preguntas, hermana, sé humilde, quítate el orgullo, pregúntale a tu esposo y a tus hijos y verás que te responden. Cuando tú veas las respuestas, pues meditarás en ellas y sabrás qué decisiones tomar. Gracias por estar conmigo, una clase más de Aprendiendo Juntas. Así voy a titular las clases que yo dé así en línea, las voy a titular Aprendiendo Juntas. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo aprendemos de la palabra de Dios. Aquí creo que no hay ninguna sabia y perfecta como para decir yo te enseño, pero juntas podemos seguir aprendiendo. Gracias, hermanas, que Dios me las bendiga y comparte esta clase. ¿Puedes apagarlo, mi niño? Adiós. Gracias, hijita chulo.